Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios, como siempre, para abordar esos temas tan importantes que acontecen en nuestra nación y, ¿por qué no?, a nivel internacional. Usted sabe como tal que no se puede dejar de lado el tema migratorio. ¿Por qué? Porque esto es un tema en el cual los estados están integrados. ¿Por qué no analizar la situación que está sucediendo en Haití? Eso tiene repercusiones en Centroamérica. ¿Y lo que está pasando entre México y Ecuador? Eso también de alguna manera tiene repercusiones en cuanto a migración se trata. Además, El Salvador, ¿será que sigue avanzando en materia de ello? Y los municipios, bueno, los nuevos municipios, ¿será que se estarán preparando y tienen conciencia de lo importante que es tocar ese tema? Bueno, nosotros esta noche lo estaremos analizando con nuestro invitado estelar. Sí, estamos hablando del director de la Asociación Agenda Migrante, César Ríos. ¿Qué tal, César? Buenas noches, encantado de tenerlo por acá. Hola, Luis Fernando, mucho gusto de estar contigo siempre, ¿verdad? Creo que nos vimos al principio de año, sí, y ahora, después de las elecciones en El Salvador, creo que es muy oportuno seguir viendo el tema de migración, ¿no? Así es que con mucho gusto. Totalmente, y sé que es la persona idónea y adecuada también para poder hablar de estos temas tan importantes. Y no quiero comenzar sin antes enviar un gran saludo de feliz cumpleaños hasta Perú a una de mis grandes amigas, Stephanie Cáceres, para que, como tal, siga cumpliendo muchísimos años más, y gracias porque en el exterior también ven nuestro programa. Así que muchísimas felicidades. Vamos comenzando con ese primer punto, que es la situación internacional con lo que sigue pasando en Haití. ¿Y por qué digo que sigue pasando? Porque Haití se sabe que ha sido un estado altamente convulsionado. Estamos hablando de la nación más pobre de América Latina, un estado con altos niveles de migración y que tiene también serios problemas con la hermana República Dominicana. Pero ¿cómo nos está afectando a nosotros? Por favor, César Ríos. Mira, siempre hemos conversado contigo en tu programa lo que empuja la migración, ¿no? Aspectos económicos, aspectos de seguridad, y hoy está observándose en la región que los aspectos políticos están generando mucha movilidad humana en diferentes países. Tú hiciste un listado de países con conflictos políticos y que están generando mucha movilidad. Haití, con todo el nivel de pobreza, el nivel de inseguridad, un país que en este momento no tiene gobierno, porque el presidente se fue y todo su aparato administrativo no tiene representación, no hay ministros, no hay nada. No hay oposición política. ¿Sabes cuántos partidos hay en Haití? ¿Cuántos? 200 partidos políticos. Demasiada división. Eso te quiere decir que no hay oposición ni hay representación política. Y unos grupos que se levantaron en armas que tampoco tienen una representación única. O sea, no hay un líder que los represente a todos en su conjunto, como para decir, negociemos con el líder y ahí vamos a solucionar las cosas, ¿no? Porque hay una región que lo lidera él, otra región, o sea, y una empresa privada que también no tiene representación. O sea, hay un conflicto fuerte y quienes al final sufren las consecuencias de la falta de visión, de que no ven que el país se puede arreglar fácilmente, es la población. Y cuando alguien, una persona o una familia, ve que su país no tiene perspectiva, entonces va a buscar soluciones al exterior. Hay una alerta máxima de seguridad alimentaria en Haití, hay una alerta máxima de movilidad interna en Haití, buscando protección, que la lógica siempre es que después de la movilidad interna
viene la movilidad externa. El gobernador de la Florida ya tiene listo unos cercos en el mar por si quieren entrar haitianos por ahí, por las costas. Estados Unidos ha designado una parte de la isla Guantánamo para también, si hay mucha migración, pueden ahí poner a los haitianos para controlar. O sea, países se están preparando y la ruta que trae la población migrante haitiana es, uno lo estaban haciendo por Haití, otros lo estaban haciendo por Ecuador, y otros entran y todos entran por el tapón del Darién. En Panamá. Sí, pero todos pasan por Centroamérica. Somos un puente. Somos un puente, somos la ruta migrante para Estados Unidos. O sea, la lógica nos va dando de que si Haití va a producir mucha población migrante, vamos a tener mucha población haitiana en nuestra región. Vamos a ver en El Salvador mucha población haitiana. La pregunta es, ¿estamos preparándonos para esto? ¿Estamos hablando los países de Centroamérica ante una estrategia para ello? ¿Implica solo verlos pasar y decirles adiós y enseñarles la ruta? ¿O va a tener implicaciones de insertarlos en los países? Porque la población migrante es así. En cada país donde van pasando se asientan y ahí van buscando perspectivas. Creo que se está conversando muy poco sobre esto. Y creo que hay que hacer muy directo. Esto es un papel del sistema de integración centroamericana que tiene un instrumento para atender temas de migración. Pero realmente, a ver, César, realmente el SICA, ¿cuánta efectividad ha tenido en los últimos años en materia de migración? ¿Se ha visto o se ha presentado como un organismo lo suficientemente fuerte para hacerle frente a este tipo de problemas? Qué bueno que plantea eso, Luis Fernando, porque tienen un instrumento que se elaboró, se consultó a todo nivel en la región y a todo el liderazgo en tema migratorio, y tiene una excelente estrategia para atender las migraciones desde hace como 3 o 4 años, engavetada, ¿ya? Y yo diría, si queremos incidir en estos temas políticamente, de una manera directa, pedirle al SICA que saque su estrategia de migración en este momento, porque la vamos a necesitar no solo para Haití, sino que hay crecientes movilidades de otros países y necesitamos tener una respuesta regional y no por país. ¿Ya? Entonces, ya la demanda lamentablemente en este momento el SICA otra vez no tiene secretario general y creo que su capacidad de respuesta no puede ser muy ágil, pero hay que tenerla, ¿no? Santo cielo, cuántas buenas ideas pueden estar engavetadas en el SICA y más para una situación tan problemática como siempre es la migración. Estados que tenemos raíces comunes, correcto, estamos tan diferenciados y tan poco preparados para el resto de problemas que se nos pueden avecinar, que en lugar de prevenir, luego terminamos lamentando. Correcto, y no puede ser que esa burocracia interna en estos organismos regionales nos afecten tanto. Creo que tenemos derecho a exigirles ya efectividad, respuesta inmediata de cosas que son muy claras que van a pasar, ¿no? Y se nos van a unir haitianos, se nos van a venir otros. Ya están pasando aquí migración china bastante que va rumbo para Estados Unidos. También algo que me llama muchísimo la atención, porque esto también lo veía a través de las redes sociales, es que desde que se pronunció el presidente Bukele de que él podía resolver la situación allá en Haití, muchos dicen, bueno, pero como nosotros nos vendemos como un Estado que está progresando altamente, ¿podría existir la probabilidad de que nosotros terminemos albergando a los haitianos y que en lugar de emigrar hacia México o hacia Estados Unidos se queden en Centroamérica? ¿Existe la posibilidad? Sí, no, es difícil, ¿verdad? Ahí se entrelazan muchas cosas como parte cultural, ¿ya? Creo que El Salvador en este momento tenemos un problema de falta de empleo, sí, ¿ya? Y no puede ser que sumemos a otras nacionalidades. Por lo tanto, creo que
lo que se puede aportar mucho es en garantizarles el respeto de sus derechos humanos en la ruta migrante y prepararnos en algún nivel, que creo que esto lo conoce mucho ACNUR. Estas poblaciones piden asilo y refugio en nuestros países. Eso implica protocolos muy especiales, que creo que El Salvador tiene una oficina dentro de Cancillería que atiende solicitudes de asilo y refugio. ¿Y funciona de verdad? Hasta hoy no ha tenido ese funcionamiento claro y fuerte, porque también se requiere de mucho presupuesto. Aceptar a alguien o darle en El Salvador a alguien, darle reconocimiento de asilado político o refugiado, implica que el país tiene que garantizarle su estabilidad económica, laboral, de vivienda, de alimentos y todo. Entonces El Salvador tiene que garantizar esos recursos también. A ver, algo que nosotros evaluamos en el sistema internacional es que, haciendo un símil, el sistema internacional es como un globo acercándose a un cactus. Casi siempre nosotros vemos la posibilidad de que en cualquier momento puede estallar. El tema de la migración nos ha dado muchísimos indicios, y ya que nosotros estamos evaluando el tema de Haití, nosotros tampoco podemos dejar de lado lo que ha sucedido entre la situación de México con Ecuador. Bueno, incluso desde antes de ello, lo que Ecuador estaba afrontando con los grupos criminales. ¿Eso será que también ha provocado serias diferencias o un serio cuestionamiento respecto a si la migración en Ecuador ha aumentado? Y en todo caso, la gente que está migrando se está yendo hacia los demás países de Sudamérica. ¿Se está viniendo a quedar al centro o de igual manera están queriendo emigrar hacia América del Norte? ¿Saben qué? ¿Por qué no lo analizamos después de la pausa comercial? Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Un placer que usted continúe con nosotros para seguir abordando esos temas importantes como lo es el caso de la migración. Ya planteamos el caso de Ecuador con la situación de México, pero es que Ecuador está en un contexto de violencia desde antes de entrar en disputa con México. Esto, como ustedes saben, ¿lo vivimos en algún momento acá? Claro que sí. Más de 300 personas yéndose por día debido a la delincuencia era una realidad. Se superó, pero otros países entran en ese mismo caso. Ecuador no es la diferencia. Y esto le está afectando a los demás países. César Ríos. Mira, estamos hablando de un tema muy fresco, ¿no? Tiene apenas una semana, menos de una semana. Bueno, con México sí. Sí, México, Ecuador. Ecuador históricamente ha sido un país muy determinado por la migración, no solo para Estados Unidos, para Europa. La migración mayoritaria en España es de Ecuador. Se fueron para allá. Y ha sabido entender y comprender muy bien en la estructura interna política de Ecuador. Han generado leyes muy especiales para el tema de migración. Y conoce la importancia del mundo ante su realidad como Ecuador. Y sabe perfectamente lo importante que es México para la población ecuatoriana. Muy fuerte. Creo que esto que está pasando, este conflicto diplomático de relaciones entre país a país, pone en evidencia dos realidades muy concretas. Entre los gobiernos que se están discutiendo, rompiendo relaciones, conflictos diplomáticos, sin tomar en cuenta las realidades de la población. La persona ecuatoriana, la familia ecuatoriana, las comunidades de Ecuador, saben la importancia que tiene México para su realidad, pero los gobiernos no le ponen importancia a lo que sienten las poblaciones. Por lo tanto, el conflicto se elevó tanto
que ya hay declaraciones de romper relaciones de México con Ecuador. De hecho, lo hizo igual que Nicaragua. Igual que Nicaragua, y se han sumado todos. El tema es de que ya hay ecuatorianos en México, caminando. Hay ecuatorianos esperando en la frontera sur de Estados Unidos, esperando pasar. Hay ecuatorianos en Centroamérica caminando que se van a encontrar con un tapón al querer entrar a México, porque los ecuatorianos, ¿qué pasa? Si rompen relaciones, tampoco pueden entrar ecuatorianos a México. Sí, claro. Entonces, ¿qué van a hacer? Porque no hay una embajada y no hay un consulado que los pueda albergar, que pueda decir, mire, nosotros velamos por ustedes, nosotros tenemos información y nosotros vemos qué podemos hacer con ustedes. Correcto. Y entonces, y hay un conflicto serio en Ecuador, no solo diplomático, hay un problema de inseguridad y hay casi una guerra interna persiguiendo la delincuencia. Esto está provocando mucha migración. Y si tienen el tapón en la frontera de México con Guatemala, ¿qué va a hacer toda esta población, no? ¿Para dónde se va a ir esta población? ¿Se van a quedar en Guatemala? ¿Se van a quedar en la ruta en Centroamérica? Acuérdate que alguien comentó hace 2 días en El Salvador que están observando que semanalmente llegan a El Salvador 2 aviones cargados de personas procedentes de Ecuador y aterrizan y de aquí siguen la ruta migrante para México y Estados Unidos. Y entonces, y al cerrar la frontera de México, ¿qué va a pasar con esta población? Se va a quedar por acá, por nuestra región. Creo que es igual como el tema de Haití, no observamos hasta hoy respuestas inmediatas ante conflictos sociales que se puedan avecinar. Que en El Salvador tenemos un viceministerio de diáspora y movilidad humana. Creo que hay necesidad que se pronuncie pronto para atender Ecuador, para atender Haití y todo lo que pueda potencialmente afectar a nuestra región y a nuestro país. Ecuador inicialmente no era, al menos a nivel de Sudamérica, no era un país central donde la mayoría quisiera, digamos, viajar, hablando del tema económico del dólar, ¿no? Que al menos entre los países sudamericanos es el único que lo tiene, o al menos todavía, ¿no? Ecuador, por la situación que ha estado afrontando, puede hacer que también la cantidad de migrantes haya disminuido, o al menos aquellos que quieran entrar a Ecuador, por la situación de la violencia y por la situación política. Mira, qué bueno que mencionas eso, porque como yo te decía, la migración en Ecuador se ha ido tejiendo tan fuerte que ha tenido capacidad de generar políticas y leyes en Ecuador. A tal punto que Ecuador es un país libre que todo el que quiera puede entrar. Y en los últimos años se ha convertido en el puerto de entrada de muchas nacionalidades que entran con mucha facilidad a Ecuador y a partir de Ecuador empiezan la ruta migrante hasta la frontera de Estados Unidos. Ecuador, digamos que es una raíz, es el punto centro. Haitianos agarran aviones de Haití y aterrizan en Ecuador. Personas de Europa van a Ecuador y a partir de Ecuador atraviesan Colombia y entran al tapón del Darién, a la selva, y después entran por Centroamérica y siguen caminando. O sea, Ecuador en este momento es un puerto de entrada para muchas nacionalidades. ¿No? También algo que me parece, y yo creo que la respuesta va a ser casi la misma, porque la manera en que trabaja el SICA. Estamos hablando con Haití, no hay mayores esfuerzos. ¿Y qué me podría hacer pensar a mí entonces? Que con Ecuador sí puede haber algún tipo de esfuerzo, o van a esperar a que se les siga acumulando para ver qué otro estado entra en conflicto para que más migrantes pasen por Centroamérica. Y imagino que no se ha pronunciado tampoco el SICA. Sí, por lo menos propiciar, porque tampoco es responsabilidad 100% del SICA, sino se hace una mesa de análisis donde pueda estar, ¿quiénes son los involucrados? Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Vamos a tener solicitudes de refugio. ACNUR. Vamos a tener solicitudes de refugio. Tiene que estar en una mesa.
La Organización Internacional de las Migraciones, La OIM, OIM, tiene que estar en una mesa. La Conferencia Regional de Migración, que es una instancia que ya tiene como 20 años donde se analizan las agendas migratorias en Centroamérica. Tiene que estar ahí. El SICA ya y organizaciones de la sociedad civil como nosotros. De tal manera que crear una mesa para que analicemos cuáles son las perspectivas y qué es lo que se nos viene. Y aquí los viceministerios de cada uno de los países atienden el tema de migración y tienen mucho que opinar sobre esto. Pero algo que me llama la atención también, si esta situación, hablando de Centroamérica o de lo poco que puede hacer Centroamérica, es si esto es una falta de recursos o es una carencia de voluntad de querer hacer algo. Mira, hay una combinación de cosas, que es recursos, voluntades que tienen que ver por algunas presiones políticas internas de los países, y hay veces porque se desconoce las realidades migratorias y sus comportamientos y no se logra visualizar las urgencias y solo nos sorprende. Ya, mira, para mí en este momento OIM te está dando datos estadísticos todos los días. ¿Cuántos pasan por el Darién? ¿Cuántos entran a México? ¿Cuántos están esperando en la frontera de Estados Unidos? O sea, tú viendo esos datos estadísticos te vas dando cuenta de comportamientos. Pero llama la atención de que un día, de repente dice Panamá, cerramos hoy el tapón de Darién y lo militarizan y no entra nadie. Pero esta emergencia se venía observando desde hace meses, que venía creciendo el número. ¿Y por qué llegar hasta el punto máximo para cerrar y no empezar a tomar medidas ni hacer un llamado internacional hacia ellos? Son cosas que si vamos a darle un abordaje serio y científico al tema, hay que tomar en cuenta los datos estadísticos que existen. Totalmente. Entonces, al menos por ahora, podemos enfatizar que para algunos funcionarios, y estoy hablando de la región, hay temas más importantes que el hecho de analizar si hay que tocar o no el tema de migración. Ya para cerrar este bloque. Sí, acuérdate que estamos en un ambiente en la región, ya casi estamos, pero todavía está muy fresco el ambiente electoral. Guatemala acaba de salir de un tema electoral y todavía el gobierno se está acomodando para poder dar respuesta urgente a estos temas que lo ameritan. El Salvador todavía está acomodando sus nuevos resultados de las elecciones. Panamá está en elecciones en este momento. O sea, son cosas que están en sus intereses electorales, partidarios, políticos, y que quizás no tienen mucha atención a estas situaciones reales, sociales de la región. Bueno, y es así como nosotros nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. Le pedimos que no nos cambie, que regresamos aquí en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Otro de los puntos a analizar siempre en el tema de migración es qué tanto ha aumentado, se ha mantenido o ha disminuido la migración desde El Salvador. Pero eso como primer punto. Y el segundo punto es saber si en efecto hay un aumento de la denominada migración inversa. César Ríos. Sí, mira, al analizar esto se atraviesan varios escenarios. Uno es la situación electoral en Estados Unidos. No lo hemos hablado, siempre te gusta que hablemos sobre el tema, y hay una realidad muy concreta donde el tema migración es el centro de discusión entre los republicanos y los demócratas. Y ahí que cada quien discute entre uno que nos ofende a los migrantes y el otro que hace un esfuerzo por desarrollar sus planes y sus ofrecimientos y que no se llevaron a cabo. Creo que la gente ya no confía en eso. Desde la época de Barack Obama, creo que no confía mucho ya en los demócratas que dicen, no es que le vamos a cambiar el estatus a 11 millones de migrantes indocumentados. Creo que la gente no confía en eso. Y políticas de asilo y refugio que ofreció,
legalización de los trabajadores temporales del TPS, y mira, hay una deuda, y acabamos de, viste que Guatemala, la vicepresidenta Kamala Harris, hablando con el presidente de Guatemala. Sí. ¿Y con quién habló nuestro presidente? Hace unas semanas atrás. Con el señor Marco Rubio. Entonces tú estás viendo un ajedrez político muy claro en la región sobre intereses partidarios y electorales en Estados Unidos. Ahí está, ¿no? Guatemala de la mano con los demócratas, El Salvador de la mano con los republicanos, así. Walter Rubio en este momento, el señor Rubio en este momento es el potencial, uno de los potenciales candidatos a ocupar la vicepresidencia con Donald Trump. Imagínense. A ese nivel. Entonces vino a tomarse unas fotos muy bonitas a El Salvador, 2 días y se fue. Te marca un tema muy importante. Desde luego. Y la conferencia que dio recién, el triunfo de Nayib Bukele, que se va a un escenario político en Estados Unidos donde hay la derecha discutiendo el mundo. Así es. Ya. Entonces por ahí va. Nuestra población migrante en Estados Unidos, principalmente los que se fueron en los años 70 y 80, ya están cumpliendo 40 o 50 años de vivir allá. Todos en retiro. Tenemos la mayoría de lo que se habla de migración inversa, son poblaciones que son mayores de 60 años. Es un elemento que no hay que perder de vista, porque nosotros en El Salvador los mandamos jóvenes, frescos y con mucha energía, cuando tenían 18 o 20 años. Y ahora están regresando de 60 años con algunos achaques después de haberle dado toda su vida laboral en Estados Unidos. Ahí hay un nivel de protección muy fuerte. ¿Quién va a pagar la seguridad social de estos que se vienen? Después de haber trabajado una persona trabajadora migrante en Estados Unidos ha generado riquezas para otros allá. Ha desarrollado áreas geográficas de mucha importancia económica para Estados Unidos. Y cuando se regresan, yo creo que un mínimo de demanda de país ante la posibilidad de que se vengan muchos de estos que tienen 60 años es garantizarle su seguridad social. Los 3 o 4 médicos que en este momento los están viendo en Estados Unidos, garantizarlos que los tengan aquí. O sea, esta portabilidad de la seguridad social de allá para acá, tenemos que garantizarla antes de echar a andar cualquier plan de migración a la inversa. Sí. ¿Ya? Está bueno el plan, lo que dice el presidente. Y es cierto que se quieren venir, pero la decisión de venirse tienen que asegurarle la parte de salud, de acceso a la medicina, los médicos, la parte financiera. Con vos hemos hablado mucho de este tema y creo que se ha tomado en cuenta. Mira, cuando hablan de la última ley que aprobó la Asamblea para permitirle el ingreso con 0 impuesto de los capitales que tienen los salvadoreños para allá, esa parte es importante para la migración inversa, porque muchos han acumulado capital en Estados Unidos y no se venían porque pagaban una cantidad grande de impuestos y traían eso. O allá hicieron su casa y la quieren vender y tienen $500,000 y esos $500,000 se lo traen a Salvador para terminar aquí sus últimos años de vida. César, pero también me surge la duda respecto a, ok, está bien que nuestros hermanos del exterior pues regresen, que quieran pasar sus últimos años acá, pero financieramente, o al menos a nivel del inmobiliario, no nos está afectando de alguna u otra manera, dado que muchos salvadoreños dicen, mire, pero es que las casas están demasiado altas, o pagar por un Airbnb en la Costa del Sol o en las diversas playas están demasiado altos, porque esos locales le pertenecen a gente que los ha comprado a una suma exorbitante, y se le pone la responsabilidad a nuestros hermanos en el extranjero y más a los que están viniendo.
Sí, ¿Se está dando el caso? sí, sí. Ahí está, ¿no? Es un escenario, te saltaste ahí, pero es importante analizarlo. Porque antes le llamábamos, Luis Fernando, ¿te acordás que productos nostálgicos? Sí. Y allá se fue el Pollo Campero, la Diana y todas las empresas Esa marca. que eran productos nostálgicos que añorábamos comernos un churrito allá en Los Ángeles. Allá, y se fueron las empresas, o sea, muchos productos nostálgicos. Y aportaron mucho económicamente para las empresas. Esto ahora se ha cambiado. Ahora ya no es producto nostálgico. Ahora es, así como los productos nostálgicos provocaron mucho impacto económico beneficiando al país, que mandábamos queso, crema y todo, semita, lo mandábamos para allá. Ahora viene algo que se llama consumo nostálgico. Y tiene que ver con las personas que están llegando. El consumo nostálgico es aquel que ha venido, que vive allá y que viene y anda consumiendo de todo en el país. Por esta calle yo caminaba cuando era pequeño y llegué a esa casa, yo quiero comprar esa casa. En un pueblito donde no hay mucho, y doy, y paga más por esa casa. Ya, porque lo está haciendo de una manera nostálgica, adquirir un bien que le tiene a él mucho añoranza. Y es uno, es otro, y hacen lo mismo y empiezan a transformar los precios ahí. Los restaurantes, mira, aquí hay un efecto, no sé, me disculpen los compatriotas que vienen, pero he estado hablando con algunos meseros cuando voy. Y los meseros, desde que vos vas entrando, te empiezan a ver y ya tienen manera como analizarte si venís de afuera o sos de aquí. Algunos locales. Y cuando ven, son de los hermanos que vienen de la diáspora, de afuera, ya sabe que les va a dar una propina grande. Considerable. Ya sabe que, ok. Y se van las vacaciones, se van todos y nos quedamos nosotros acá. Y los meseros y los restaurantes se quedan acostumbrados a ese intercambio y a ese reconocimiento que muy bien que lo hagan y que muy bien que aporten, pero los que estamos asalariados aquí, los que no tenemos esas capacidades para dar eso. Pero está transformando el país. Ya, lo está transformando en el servicio, en el reconocimiento de servicio, que no lo podemos hacer los que estamos acá. Y de repente vienen a la ciudad y quieren alquilar y alquilan los mejores lugares, los mejores hoteles y no les importa dar $200 por una noche en un hotel y después se van y se quedan y el país se queda con ese. Y entonces empieza a tener una atmósfera de una transformación provocada por ese consumo nostálgico que están haciendo los compatriotas que están llegando. No sé cómo puede ser, pero hay necesidad ya de una mano mágica que regule esto, porque si no, ¿cómo vamos a hacer por almuerzos de $40, $60 y propinas de $5, $10? ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para asimilar eso? Eso es lo que... Totalmente, y es algo que para muchos es bastante molesto. Yo creo que también iba a introducir un tema, no sé si existirá, pero igual, digamos, usted hablaba del tema de la nostalgia, pero ahora podemos hablar tal vez de nostalgia inversa. Es decir, digamos, el hermano en el extranjero, ok, quiere venir a vivir acá, pero quiere ganar acá lo que estaba ganando allá. Entonces, por ello, pues trata de subir los precios. ¿Podría ser ese el caso? Mira, hay que analizar el tema porque la migración a la inversa no es población que está trabajando allá y le está yendo bien, ya, sino que es gente que ya está en su mayoría son los que están en retiro y quieren venirse aquí, por lo tanto no vienen con la esperanza de conseguir un trabajo para ganar un negocio, sus $25 la hora, más bien es trasladar su negocio para acá y traer la experiencia que trae, que es un comportamiento diferente, como el que decía, que viene quiere ganar mucho mensualmente. El que viene a instalar su negocio ya tiene un comportamiento empresarial y ya sabe
hacia lo que se va a tener, a conquistar mercados, a persuadir consumidores, que ellos lo hacen muy bien. Por lo tanto, esas características de la migración inversa son son poblaciones en su retiro y son empresarios que quieren trasladarse para acá y entonces hay que acondicionar nuestro país hacia esas realidades. Y los nostálgicos siempre está ahí, ¿no? Bueno, lo que yo te dije, es diferente los productos nostálgicos que mandábamos por allá y ahora el consumo nostálgico que están haciendo aquí y que están alterando el orden cotidiano de nuestro país. Totalmente. Bueno, y con este punto nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. Por favor, le pedimos que no nos cambie, que nosotros regresamos aquí en Criterios. Algo importante de analizar también es lo que han levantado las especulaciones con respecto a si las remesas nunca habían tenido impuesto, o sí tienen impuesto, o de dónde, o la persona que pone el dinero es la que paga ese impuesto, o si ahora quien lo recibe es quien va a pagar ese impuesto. Desde luego, solo son especulaciones, pero no por ello hay que dejar de analizar cuáles serían las implicaciones. César Ríos. Mira, qué bueno que tocamos este tema, porque han habido en América Latina muchos intentos de querer gravar las remesas con un impuesto y han fracasado. Y otra vez se repite, Ecuador ha querido ponerle un impuesto, Colombia ha querido ponerle un impuesto, Bolivia, y han terminado en un fracaso con los impuestos. Yo creo que estos temas son muy demostrativos para que nos invitan a reflexionar sobre el tema. ¿De dónde radica el fracaso de esas ideas? Mira, porque es un ingreso, es un dinero que entra no resultado de una actividad económica nacional, sino que de afuera, y que cuando tú tienes el dinero en efectivo, tienes que cumplir obligaciones fiscales indirectas. En el caso de El Salvador, lo que estábamos hablando, el promedio del envío de recepción de remesas son $300. Y hay una acusación permanente a la familia que por qué se gastan el dinero en consumo y no son productivos. Eso es esa es la historia urbana más común que circula en nuestro país. Digamos que sí, pero concentrémonos en el tema de los impuestos. Si yo recibo 300 y me gasto $200 en el supermercado, ¿cuánto pagamos de impuesto de valor agregado en el supermercado? Pagamos 13%. Ahí estamos haciendo una contribución al fisco. Todavía. ¿Ah? Por especulaciones por ahí. Estamos dando un aporte al fisco nacional con un impuesto indirecto. Y nos queda todavía $100. De esos $100, vamos y ponemos $50 de gasolina en ese mes. ¿Cuánto pagamos de impuesto por los $50? Y después vamos, que nos acusan que nos vamos a gastar el dinero a un restaurante, entrando, consumiendo y pagando la factura del restaurante. Hay impuestos indirectos de bebidas, de consumo y eso. Sí. O si queremos ir a una piscina, a una playa, a un centro turístico, tienen que pagar impuestos. Tengo que pagar impuestos por entrar ahí. O sea, el dinero de las remesas aporta grandemente al fisco nacional. Digamos que hay alrededor de 8 o 9 impuestos indirectos alrededor de las remesas. Entonces no es lógico que te puedan poner otro impuesto directo exclusivamente. Entonces, si gastamos de $300, hay un aproximado de $23 de pago de impuestos indirectos y todavía hay otro impuesto directo. Entonces, creo que hay un daño muy fuerte tanto al receptor de remesa como el que lo envía, y que una intención de puede provocar un impacto grande hasta de disminución de las remesas. Sumamente para tomarlo en cuenta. Si en otros estados
no ha terminado de funcionar, porque imaginamos que aquí la gente va a aceptar también que las remesas vayan a tener un impuesto directo. Hay que vernos en esos espejos también. Pero además, hablando de la situación que se viene próximamente, usted sabe que a partir del 1 de mayo entramos con los nuevos municipios, y que acaso el tema de migración no debe de ser fundamental para el funcionamiento de las mismas, para que los nuevos alcaldes y alcaldesas lo tomen en cuenta. Y Agenda Migrante está haciendo algo también en conjunto con lo que serán las nuevas alcaldías. César. Mira, ese es nuestro tema, la agenda migrante. El tema de migración, no solo en nuestro país, en el mundo ha tenido una evolución muy acelerada. Y todo va recayendo en que los líderes municipales tienen que asumir la responsabilidad de trabajar por la migración. Y el reto, por ejemplo, en los objetivos del milenio está la migración ordenada, segura y regular. Y los migrantes salen de los pueblos, de los municipios. Entonces los líderes municipales tienen que ver cómo crean agendas municipales para trabajar en el tema de migración ordenada, laboral y regular. El tema de la prevención de la migración, la generación de oportunidades en el municipio para dejar de pensar en la migración. Y esos son los temas que nosotros en Agenda Migrante lo englobamos en lo que llamamos gobernanza municipal para las migraciones. Y en relación de eso, en este nuevo orden político-administrativo, donde se reducen los municipios, estamos ya conversando con varios líderes nuevos, alcaldes electos, y estamos planteando ya una agenda donde Agenda Migrante puede acompañar a estos municipios, a estos alcaldes, para elaborar una agenda municipal para las migraciones. Y te estoy hablando de temas muy concretos. Por ejemplo, hay en el mundo una demanda muy fuerte de trabajadores, pero cómo esa demanda en esta nueva realidad migratoria la transformamos en migrantes regulares, con una migración segura. El alcalde puede ir a Francia, el alcalde puede ir a España, a Alemania, a ofrecer para la corta de la uva, todo eso, y que se vayan a trabajar 8 meses y después regresan al país y acumulan experiencia, acumulan capital ya de lo que se han pagado, y esto va a aportar a una transformación del municipio. O sea, los alcaldes tienen que comprender estos retos, y para eso Agenda Migrante los está acompañando. Hemos hablado con algunos nuevos líderes, esperaríamos que después de su toma de posesión nos sentemos a hacer ya los planes concretos. ¿Están tratando de crear concientización en ellos? Sí, estamos tratando de llamar la atención para que vean que hay una agenda pendiente ahí para recuperar. O sea, no solamente es desarrollar el tema turístico, sino que cómo con esos temas se desarrolla arraigo para que los jóvenes se queden ahí y dejen de ver el exterior. ¿Y ellos cómo han recibido los comentarios o la retroalimentación que ustedes les han ido presentando? ¿Se ven futuros alcaldes y alcaldesas, o bueno, para aquellos que han sido reelectos, se ven muy motivados, muy motivadas, se ven con esa intención de prestarle más atención al tema? Sí, mira, llama la atención, ¿no? En primer lugar, dicen que bien, hay que hacerlo, pero también nos hemos dado cuenta en estos intercambios que tenemos, que hay necesidad de sentarnos, y en este momento estamos planificando, esperaríamos que tengamos consenso con varios alcaldes para realizar el primer foro nacional de gobernanza municipal para las migraciones. Eso está en planeación. Ese está en planeación después que tomen ellos de posesión. Así es que ahí lo podemos hacer en varias regiones. Aquí has tenido al alcalde electo de Santana y está en disposición, Suchitoto y todo eso. Y podemos crear un evento ahí donde profundicemos un poco sobre qué es la gobernanza municipal para las migraciones. Totalmente. Y hablemos sobre los planes, los retos, después se unen 2 municipios, se van a Europa a gestionar o hacen intercambio, pero hay temas sobre
migración laboral, sobre seguridad alimentaria, sobre un reto muy grande que hay que verlo en la gobernanza municipal. Hay una tendencia de que el cambio climático está provocando migración. Lo está haciendo. ¿Ya? Aunque muchos entonces, es increíble. Tiene que haber política municipal porque los efectos directos del cambio climático se dan en los municipios. Bueno, y si no, incluso hablemos de la situación del lago de Coatepeque y la gente que sobrevive de la pesca del mismo lago se va a quedar ahí, tiene que sobrevivir de alguna manera. Esos son temas y si nosotros nos adelantamos en el análisis, el pescador que ya no tiene el sustento diario y si no hay trabajo tampoco en el municipio, si no hay fuentes laborales, va a ir buscando la salida de cómo la gobernanza municipal se prepara ante estos impactos que pueda haber. Totalmente. Bueno, y la situación de agenda migrante, ¿qué es lo que se viene para ellos en los próximos meses? Eso tras la pausa comercial. Y a fin de cuentas, ¿qué es lo que o cuál es el trabajo que se viene para Agenda Migrante en los próximos meses? César Ríos. Mira, para el año hemos hecho nuestro plan estratégico y todo va enfocado a la gobernanza municipal para las migraciones. Como tema central. En trabajar con el liderazgo municipal para que la migración se atienda desde los municipios. Esto implica desarrollar una estrategia de emprendimiento municipal, ¿ya? Para que los jóvenes aprovechen el boom turístico que está teniendo el país y tenga capacidad de ofrecer. Estamos conversando con un tema que a mí me llama mucho la atención, que son emprendedores de carretera. ¿Y eso? Ya son las ventecitas que nosotros vemos donde venden frijoles, venden fruta, venden todo eso. Hay toda una estrategia. Yo soy ex becario de Japón y allá hay una estrategia de vendedores de carretera. Imagino que funciona. JICA está promoviendo, ya tenemos un ex becario en Santana que ha desarrollado una estrategia de venta de carretera y le va muy bien. ¿Ya? Qué bueno. Entonces, y así vamos creciendo de una manera ordenada y vamos asesorando todo eso. Esos son cosas de emprendimiento, desarrollar oficinas municipales de empleo, donde se atiende el tema de los migrantes temporales que se van, pero sobre todo insertarlos cuando regresan, ya, porque vienen con capital acumulado, con dinero que les han pagado con experiencia y no hay en este momento una estrategia para insertarlos en la comunidad donde aprovechen ese dinero para que hagan emprendimientos allá. El alcalde tiene que desarrollar una estrategia con eso y nosotros como Agenda Migrante estamos desarrollando esa estrategia para que los alcaldes, cuando regresen esos trabajadores, les presenten oportunidades para insertarse. Sumamente importante y deseamos de todo corazón que esto pueda funcionar. César Ríos, hemos llegado al final y como siempre no nos vamos sin antes agradecerle por haber traído en sus criterios en torno a la situación de migración internacional a causa de los problemas de Haití y Ecuador y también cómo lo está viviendo El Salvador y qué es lo que se puede hacer para tratar de beneficiar a nuestros hermanos salvadoreños. Muchas gracias, Luis Fernando, y un fuerte abrazo a todos los que nos ven aquí y en el exterior, ¿no? Tu programa cada día va creciendo más y va incidiendo bastante. Bueno, y usted es parte de esta familia también. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse y feliz noche. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios